doña Susana Ferrer, estimados miembros de la Corporación Municipal, estimado ponente, don Manuel García Vargas, estimado director del Cuarto Congreso de Historia de Linares, don Lorenzo Martínez Aguilar, estimados consejeros y consejeras académicas del CEL, señoras y señores, buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta conferencia. Retomamos la actividad de esta etapa precongresual que el Centro de Estudios Linarense está llevando a cabo con motivo de la celebración del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Linares en 1875, después de unos días de descanso, y tras el estudio demográfico de las cadenas migratorias, el flamenco, el urbanismo y la presencia de la Iglesia cristiana evangélica en Linares en torno a finales del 19 y principios del 20, esta tarde se hablará del reto de la seguridad y orden público. Según los censos municipales, Linares había multiplicado por 5 su población en dicha época debido a la inmigración, con cerca de 30.000 habitantes en 1882, de los cuales aproximadamente 7.000 eran foráneos. Con este volumen demográfico desaforado, con unos servicios municipales insuficientes, la sanidad apenas existía, el suministro de agua potable casi nulo, hacinamiento y falta de vivienda y un largo etcétera. Es de suponer que la seguridad ciudadana tampoco fuera la deseada. Los altos índices de delincuencia existentes se daban entre la clase obrera, mineros principalmente, habiendo gran diferencia entre el resto de las clases sociales. Los delitos más comunes eran los cometidos contra la vida e integridad física, los de homicidio o los de lesiones inferidas a terceros, siendo los cometidos contra la propiedad, el hurto o el robo, los menos. Conocido por todos son las peleas y riñas tumultuarias recogidas en las páginas de sucesos de la prensa local, que surgían entre la clientela de los bordeles y cafés cantantes que había entonces, o bien en los caminos de las minas, plazas o calles de la ciudad, donde el arma blanca, pistola o revólver eran las armas de ataque y defensa más comunes, llegando a producirse verdaderos altercados, siendo incluso clausurados muchos de estos establecimientos de ocio como sanción. Para hablarnos de todo ello y más, hemos invitado esta tarde a don Juan Manuel García Vargas. Para él, todo empezó en Linares, el 1 de noviembre de 1967, en el barrio Belén, desde donde iba andando hasta la Safa, cruzando los descampados de la Huerta de Teresa y el perímetro de la fábrica de Gandara. La pasión por la historia surge de niño, cuando su padre lleva a la casa aquella magnífica colección llamada El porqué de las cosas. Tras la Safa, pasó al bachiller en el Linarense Instituto Huarte de San Juan y su formación universitaria se inicia en nuestra Escuela Universitaria de Formación del Profesorado Antonia Arista, obteniendo la titulación de maestro de FB de la especialidad de Ciencias Sociales en 1889. 900, perdón, ya que estamos en el siglo pasado. Pocos meses después, ingresa como policía local en el Ayuntamiento de Linares, sin perder su pasión por los estudios de historia. Quitando hora al sueño, compaginando su vida laboral y familiar, obtiene la licenciatura en Geografía e Historia por la UNED en el año 2002 y gracias a las labores de investigación en la universidad nace el primer libro publicado, El Hospital de los Marqueses de Linares, que habla en sus muros. Durante los años siguientes deben alternar sus dos pasiones, la profesional como policía y la de indagación histórica, obteniendo las titulaciones de experto universitario en criminología e investigación criminal, especialista universitario en derecho ambiental y en derecho y protección del menor por la UNED. Por entonces, En la luz, su segunda obra editada, Leyenda Negra, o Crónica Triste, Delincuencia en Linares, 1868-1931, que es la fuente principal de la conferencia de hoy. Entre tanto, anduvo colaborando bajo el seudónimo de Julio Clavijo, con publicaciones como Linares Información y La Voz de Linares, y realizando aportaciones al Instituto de Estudios de Defensa de Tierras Millares, como los estudios sobre el somatén de los servicios de información e inteligencia
y los trabajos relacionados con la entrada en vigor de la Ley de Protección del Menor para la MED. Miembro fundador del CEL, siempre dispuesto a colaborar desde nuestro archivo municipal de Linares con todos los investigadores que a esta institución acuden. Querido Juanma, está en tu casa. Nunca mejor dicho. De acuerdo. Efectivamente, también dice Rocío que estoy en mi casa y es verdad que en esta aula de la escuela, de la antigua escuela de magisterio, pues he pasado muchas horas y de lo cual lógicamente tengo muy buenos recuerdos. En principio agradecer al CEL que haya contado conmigo. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar no solo con el CEL, sino con todos los investigadores de Linares y de fuera de Linares, y más ahora desde el puesto del que estoy gozando en el Archivo Histórico Municipal. Agradeceros como público que vengáis, que pasemos un rato, intentaré lo mejor posible con esta charla. Os advierto que si queréis durante la charla en algún momento hacer alguna precisión, alguna pregunta, podéis interrumpirme sin ningún tipo de problema, porque el tema es tan amplio que intentar hacer una disertación lógica y hilvanada que nos lleve a una conclusión, pues es bastante difícil en una hora y pico o menos de una hora. Entonces prefiero que salgan los temas un poco a salto de mata y podamos analizar con más la curiosidad que tengan o que tengan ustedes sobre los temas que nos vayan saliendo, y hasta donde lleguemos, llegaremos. En principio, bueno, antes de otra cosa, no se me olvide felicitar a la SAFA en su 75 aniversario, porque ya, lo mismo que fui alumno de la Escuela de Magisterio, fui también alumno de la SAFA, donde lógicamente los primeros pasos como estudiantes se dan allí, y allí se aprenden las cosas fundamentales que luego te servirán para el resto de tu vida. Recordar la figura de don Juan Acosta, recordar a mi estimado don Pedro Barranco, que fue una de las primeras personas que me enseñó a estudiar. Y igualmente en el Instituto Arte de San Juan, el aprecio a don Gonzalo Santiago, a don José Carlos Álamo, y por supuesto en esta escuela universitaria a don José María Carrascosa, que fue quizá el último gran referente que tuve yo en mi carrera universitaria. Dicho esto, pues vamos a empezar directamente con lo que nos ocupa. El título de la conferencia, el reto de la seguridad y el orden público en Linares, pues no es gratuito. ¿Por qué? Todos y cada uno pensamos en que la historia se escribe sobre los grandes hitos económicos, los grandes hitos sociales, pero nadie recuerda que detrás de esas letras mayúsculas de la historia está la convivencia diaria. Esa convivencia diaria en el Linares aquel de hace 150 años pues estaba teñida de numerosos episodios oscuros que hoy en día son casi inaceptables a la vista de la sociedad actual, pero por entonces eran corrientes. Al preparar esta charla he recuperado algún librito que había por ahí, como este, en el cual en la introducción hay una serie de reflexiones que realiza don Antonio María Calero, que voy a leer algunas de ellas porque son tan sintéticas y tan concentradas que he preferido antes que la misma prensa de la época. Y digo concentrar porque en unas pocas frases nos va a explicar o deja implícito todos los factores criminógenos que vamos a encontrar hace 150 años. Paso a leer directamente. La industria y el comercio no nacen porque sí, como setas bajo el sol tras la lluvia de otoño. Las crean unos hombres, unas masas, por unos motivos muy concretos: comer, vivir, enriquecerse. Y aquí un hecho absolutamente fundamental. En 1849 tenía Linares 6.000 habitantes y en 1877 36.000. Que la villa multiplique por 6 su población en un cuarto de siglo es un hecho esencial y desde luego traumático. Vida a borbotones que brota del subsuelo a la superficie en forma de mineral de plomo. Atrae capitales y técnicos extranjeros. Espolea a hombres y a mujeres de Andalucía, de La Mancha, hasta de Aragón y Galicia, para trabajar la mina o en la fundición. Construye caminos de hierro para transportar personas y mercancías. A lo largo de esta vida
acude el tendero, el político, el especulador y la prostituta. La gente crece más deprisa que la vivienda. Los problemas son mucho más veloces que las leyes, que los recursos. Vamos a dejar la cita ahí. Quiero que esta cita la tengan más o menos presente a lo largo de la disertación porque, como ya le digo, es una concentración de lo que podemos intuir o lo que por entonces ya intuían las personas que vivieron en 1875 los problemas que le iban a venir prácticamente de golpe y porrazo. Nacer y vivir en Linares, por entonces, pues podía alcanzar la categoría hasta de odisea. Por un lado, la cara amable del pueblo que crece y por otra, pues la cara amable del pueblo que muere, porque morir en Linares era relativamente fácil. Hay algún dato que es muy escalofriante, pero muy significativo también. Son los suicidios. Los suicidios durante la época que nos ocupa están en franco aumento. ¿Por qué? La criminología tiene cierto grado de explicación, que la criminología, dentro de ser, no me gusta a mí que me metan dentro del grupo de los criminólogos, dentro de ser una ciencia un poco imposible, porque el manejo de datos es complicadísimo. ¿Cómo contabilizamos? El hecho nada más de contabilizar la delincuencia es muy difícil porque hay delincuencia oculta, hay delincuencia que no se condena, hay delincuencia que no se detecta, todos hemos delinquido y nadie sabe que lo hemos hecho, en fin, pero a pesar de eso, ciertos rasgos o ciertos estudios criminológicos son muy acertados siempre que sean parciales. El tema de los suicidios, que sufren un franco aumento en aquella época, son un signo del contexto no solo social, sino también criminológico. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los suicidios no es solo por la percepción de desgracia que existe en la sociedad, dado que hay una serie de carencias que ahora que hemos visto, sino también hay una conciencia de infelicidad. Esa infelicidad se debe no solo a que un sector tiene cierto grado de desgracia, sino otro sector bastante importante ha mejorado su vida y en esa mejora existe una conciencia a la vez de infelicidad. Voy a mejor, pero quiero estar mejor todavía y los problemas en derredor parece que son más grandes. ¿Por qué aumentan esos suicidios con esa mejoría de vida, con esas características de un Linares que crece económicamente? Pues también hay un patrón psicológico que es el uso del arma de fuego. No es lo mismo suicidarse pensando que va uno a sufrir una muerte lenta que pegarse un tiro. Entonces, el patrón psicológico del suicidio nos da una guía para enseñarnos más o menos por dónde discurren las cabezas de por entonces. El fácil acceso a las armas, como iremos viendo a lo largo de la exposición, es realmente terrorífico y el suicidio es una consecuencia de ello. Existe otro librito que hace un tiempo sacó Proyecto Arrayanes, que me parece uno de los libros más geniales que tenemos en nuestra biblioteca. La existencia de este libro, también recuperado a caso hecho para esta conferencia, pues me llevó a releerlo con una grata sorpresa que me iban a servir para lo que estamos hablando hoy. El señor Rose, el clérigo inglés, relata su vida durante un par de años aquí en Linares. Tiene cierto sesgo porque este hombre viene de donde viene de Inglaterra, viene de un ambiente relativamente puritano, ve las causas sociales desde el punto de vista de un religioso y aparte, a partir de tener ciertos sesgos, sobre todo en cuestión de opinión, pues sí nos da una realidad que escribe con mucha belleza, muy ligado a lo que es el costumbrismo, incluso todavía le quedan algún resto de la literatura romántica, pero en la línea de lo que podemos hablar de los españoles, de mesonero romano, incluso de Galdós. En esta viñeta, no sé si atrás la leerán bien, una de las frases que él relata, que hablaba con sus correligionarios españoles, dice: le pregunté a un español muy inteligente, ¿por qué llevas navaja? Estamos hablando del año 1875 exactamente. ¿Por qué llevas navaja? Y la respuesta fue muy significativa: no sé con quién me puedo encontrar. Ningún trabajador español, continúa, sale por su puerta sin navaja, y aquellos que pueden permitírselo llevan también un revólver, nada menos.
También leyendo entre líneas, aquí podemos sacar otra consecuencia de los factores criminológicos a los que se enfrentan en esta fecha. Dice el paisano: no sé con quién puedo encontrarme. Eso es muy sencillo, eso demuestra una sensación de inseguridad patente. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas de orden público que puedan... Esto tan normal que hoy entendemos, que levanta un teléfono y rápidamente o menos rápidamente o con todas las carencias de personal tiene una policía detrás, de alguna manera tiene una asistencia, eso por entonces era más o menos impensable. Implica también que existe un grado de autodefensa y que así pónganse en la tesitura de recordar las películas hasta de los westerns. América se conquista con la pistola en el cinturón, con el revólver en el cinturón. Pues aquí sería la cosa menos heroica, pero muy parecida. Quitando las habilidades que a los que nos acostumbran los westerns, que el tipo tira el vaso para arriba y le pega, se te tira, no, aquí el tío es la quemarropa y la puñalada trapera. Además de esa carencia, pues existe también, no sé con quién me puedo encontrar, esa sensación del descampado. Venimos de una seguridad o de la poca prevención que había de seguridad, siempre de la perspectiva de que el peligro venía de fuera, venía del descampado. Y de hecho, cualquier medida de seguridad que se tomaba prácticamente hasta que Linares empieza a convertirse en una ciudad, va referida al descampado, va referida a la gente que viene de fuera, va referida al atraco en donde no hay auxilio posible, en los caminos. Y ese modelo pues debe cambiar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque desde hace 20-25 años hemos pasado de la ciudad que todavía dependía de las leñas, de la subasta, de la bellota y demás, a una ciudad industrializada. Además tenemos un factor muy importante que será el desarrollo del ferrocarril, que traerá gente de todos lugares y sobre todo hay un par de, digamos, de características de estas personas que vienen, que son la soledad. Generalmente vienen varones sin familia y además a trabajo muy duro. ¿Qué implica esto? Que están dispuestos a todo. Echan su jornada laboral durísima y luego viene la hora de la diversión. Y la hora de la diversión, lógicamente, ¿qué se busca? El bar, lo que había, el bar y la prostitución. Nuevo factor criminógeno, donde nos encontraremos casi todos los problemas serios que acabarán muchas veces en muerte. Vuelvo a decir, este buen ciudadano inglés afincado en España, el uso español de la navaja no es un asunto de navajazo en la oscuridad y huida. Dos hombres tienen una disputa, las voces aumentan más y más, beben una o dos copas de horrible vino. Esto calienta aún más sus pasiones, sacan sus navajas y cogen sus sombreros. Reciben varios cortes y al final uno de los dos cae mortalmente herido. El tema de la muerte, no sé si, bueno, va a buen momento. Voy a recordar a don Francisco López Villarejo en el estudio que hace sobre el sexenio revolucionario. Hace una contabilización bastante escalofriante del número de muertes que se da en el periodo en Linares. No recuerdo exactamente la cifra, pero dentro de esas muertes hay que tener en cuenta que efectivamente el navajazo, el tiro, incluso la pedrada, tenían por entonces otras connotaciones que hoy no tienen. ¿Cuáles son las sanitarias? ¿Por qué hay tantos muertos? Porque cualquier tiro, cualquier puñalada podía degenerar en una enfermedad infecciosa, en una fractura de un miembro que no tuviera cura y se complicara hasta la muerte. Lo que sí va a ser diferenciar es la cantidad de armas que se recogen. Luego más adelante, si alcanzamos alguna estadística, hay momentos que son verdaderamente escalofriantes. Hoy en día ni tenemos punto de comparación de recogida de armas ilegales con lo que había por entonces. Bueno, ¿y hasta qué punto las autoridades por entonces son capaces o pueden asumir este reto de la seguridad? Pues prácticamente de una manera improvisada y muy ligada a esos problemas que había anteriores, a los problemas de la inseguridad en el campo o la seguridad en el descampado, que era la mentalidad que existía, porque no existía la mentalidad de la seguridad ciudadana en la urbe. Hasta que suelen pasar ciertos acontecimientos que dan lugar a que se institucionalicen ciertas medidas policiales.
volviendo a nuestro clérigo, dice en otra de las frases: permítanme comenzar con las leyes y los que las incumplen. En teoría, las leyes españolas sobre el papel son excelentes y muy elaboradas, pero en la práctica y en su aplicación son malas. Volvemos a una frase que está muy concentrada. Aunque nos pueda parecer de lo contrario, dentro del siglo XIX, que todos conocen como el siglo estéril, de estéril tuvo bien poco. Hubo grandes intelectuales y grandes juristas que plantearon muy buenas leyes ya desde tiempos de Fernando VII. Estamos hablando, por ejemplo, del Código Penal de 1822. Si lo leen es una auténtica maravilla, hasta literariamente es bonito. Un código penal extenso que se irá perfeccionando ya más técnicamente hasta el de, por ejemplo, 1870, que es el que hay en vigor justamente cuando, hace 150 años, la referencia esta temporal de 1875 que tenemos. Una de las ambiciones que dan lugar a intentar obtener el título de ciudad es conseguir una estructura judicial importante para Linares. Por entonces, ¿cuál era la ansia de aquellos municipios? Pues una de ellas era establecer un juzgado de primera instancia en Linares. La estructura judicial, bueno, pues en sí directamente con la delincuencia, pues no vamos a decir que influye directamente. Al delincuente le da lo mismo que esté en juzgado en la calle Pontón que esté en Baeza. Pero a nivel de prestigio ciudadano, sobre todo frente a Baeza, ya sabemos que llevamos pleitos contra Baeza desde la Edad Media prácticamente, pues daba un resalto a la ciudad que hasta entonces carecía. Tenía el típico juzgado municipal. El juzgado municipal tenía competencias prácticamente en asuntos civiles de menor cuantía y solo actuaba en temas penales, sustituyendo bien al juez de distrito, bien al juez de instrucción en causas muy urgentes que no hubiera un desplazamiento, no pudiera desplazarse el juez de instrucción. Entonces entendía el juez municipal de asuntos civiles y demandas inferiores a 250 pesetas. 250 pesetas de la época pues era un dinero importante, pero de ahí no podían pasar. Y en lo penal, los juicios de falta, que han existido como tal hasta hace poco, y sustitución, como he dicho, urgente de los demás órganos superiores. Así, los ayuntamientos, encima, por si ya tuvieran pocos medios, deben asumir los gastos físicos de los juzgados, lo cual además implicaba que era más difícil aún establecer juzgados porque el ayuntamiento no tiene dinero ni para mantenerse en una administración que recauda mal. Incluso podríamos entrar a hablar de la manera casi de la defraudación general que había por el sistema caciquil, por la falta de funcionariado en condiciones. Lógicamente el ayuntamiento pues recaudaba casi nada. Dentro de esta causa de recaudación se van a dar cuenta que necesitan una organización policial que hasta ahora se ha carecido prácticamente desde la Edad Media de la Santa Hermandad. Es el único modelo policial medio firme que ha existido. Cualquier modelo policial referente que podamos considerarlo con cierta firmeza nos tenemos que remitir a la capital. Los modelos policiales de Madrid se van a exportar al resto de España lentamente y sobre todo a las ciudades industrializadas, como será Linares. Uno de los datos de las organizaciones, de las instituciones que nos da idea de la importancia de la delincuencia en nuestro distrito es el subgobierno. El subgobierno civil se establece en 1874, un poquito antes de la época que tenemos referencia ahora, que nos interesa, evidentemente porque era necesario que hubiera una autoridad gubernativa cerca de donde estaban los problemas. Y este subgobierno civil se va a instaurar en Linares, en el tan recurrente edificio del Hospital de San Juan de Dios, que no ha servido de todo. Ha servido de cuartel, de cuartel de la Guardia Civil, de hospital, de centro de enseñanza, y lógicamente ocuparía bastante más terreno de la actual que conocemos. La filmina actual
es del copiador de la correspondencia que tenemos aquí en el archivo, uno de los muchos copiadores de la correspondencia que tenemos en el archivo. Es una compilación maravillosa de lo que era la vivencia o el día a día de los ayuntamientos. Los copiadores de la correspondencia son un registro de entrada y de salida en el que por entonces se recogía prácticamente, si no la totalidad, una parte muy resumida del documento, lo cual le da un valor importantísimo. Aquí en estas dos páginas, por ejemplo, tenemos 5 entradas que corresponden a la actividad del subgobierno civil. O sea, estadísticamente el 75% de la labor que tenía el ayuntamiento está relacionada con el subgobierno civil. De ahí podemos concluir lo necesario que fue institucionalizarlo. Y esta, para que veamos que las autoridades no se tomaron a broma el tema de institucionalizar también la justicia, es una simulación de un juicio, porque estaba previéndose la entrada en vigor no solo del Código Penal de 1870, sino de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto nos debe hacer una idea de, volviendo al estéril siglo XIX, la preocupación que tuvieron nuestros legisladores, nuestros políticos, de organizar un sistema de legalidad. La legalidad que viene desde los tiempos liberales, y ya hablando de, podemos rescatar de nuevo el Código Penal de 1822, nada menos que en el reinado del temido Fernando VII. Insistí, el siglo XIX en España, dentro de nuestros complejos históricos, no es tan estéril. Hubo personas de una gran capacidad intelectual que sembraron una semilla que después floreció. De nuevo, otra idea de lo que era la estructura judicial que aspirábamos a superar, del copiador también de la correspondencia. Aquí tenemos una entrada remitida por el Juzgado de Instrucción de Baeza, 12 de julio de 1875. Claro, eso es lo que Linares como ciudad quiere superar, depender de Baeza para asuntos más serios. Y a continuación, la idea de lo que era la persecución de la delincuencia poco antes de 1875. Esta frase, la persecución de los malhechores, la extirpación de ese cáncer social, es un deber imprescindible para todo gobierno que se estime, que tenga conciencia de que lo es. Es manuscrita por un oficial, un anónimo oficial, en la historia de la Guardia Civil. Viene a titularlo con historia de esta institución y todas las que se han conocido de la persecución de malhechores. Pero es para que veamos la idea que se tiene de la persecución del delito. Aquello de odia el delito y ten pena por el delincuente, pues no era la labor por la cual estaban las fuerzas y cuerpos de seguridad, que por otra parte estaban elegidos pues por las condiciones de, primero, saber leer y escribir, ser licenciado del ejército y poca más. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué consecuencias? Porque las fuerzas y cuerpos de seguridad que existieran pues tenían muy poca preparación y bastantes problemas a la hora del autocontrol. Generalmente una persona que ha estado en el ejército, muchos de ellos ya habían estado en África, pues no serían gente de trato amable ni de trato fino. ¿Qué entendían como el delito? Prácticamente no entraban en valor a eso. Estaban regulados por las leyes, la ley municipal o la ley provincial y las cartillas, la cartilla de la Guardia Civil, que es un vademecum, y la cartilla de los cuerpos de seguridad que se intentaron poner a nivel estatal. Casualmente, el padre del duque de Ahumada, el marqués de Amarilla, intentó establecer un cuerpo de policía, de lo que hoy es Policía Nacional, a nivel español, incluso antes de la creación de la Guardia Civil. Y esas dos cartillas fueron la base y única instrucción de las fuerzas y cuerpos de seguridad que existieran después. En esta diapositiva, en el que aparecen desde escopeteros, ballesteros medievales, lo que después será la Policía Nacional, el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad, la Guardia Civil, la Guardia Rural estatalizada e incluso la Policía Municipal. Con esta diapositiva lo que quiero expresar es que cualquier intuición que hubo
respecto a la seguridad fue iniciativa desde tiempos inmemoriales de los concejos. El ayuntamiento, como institución natural de la primera asociación humana, políticamente digo, la primera asociación en la cual la sociedad tiene un cierto contrato social para poder defenderse, son los que toman la iniciativa para tener cierto grado de autodefensa respecto a quién, una vez más, respecto al descampado. De ahí la imagen de los hermandados, de los ballesteros, que estaban sufragados por el ayuntamiento para evitar esos peligros externos. Conforme se va haciendo más compleja las relaciones sociales y económicas y crece la urbe, pues ya se tienen que crear otra serie de cuerpos. Entre ellos, y es una cosa que prácticamente se ignora, en la imagen central está la Guardia Rural. La Guardia Rural, los ayuntamientos generalmente siempre procuraron tener una Guardia Rural sufragada por ellos mismos, pero que malamente se podía sostener. Entre otras cosas, se le exigían a los guardias rurales que pusieran a ellos el armamento y el caballo. La Guardia Civil, que va creciendo prácticamente a la par de esa Guardia Rural, lógicamente tiene sus recelos hasta que en un momento dado consigue ya superarla por organización, porque además la organización de la policía va a tener éxito conforme vaya acorde con la organización política. Es decir, ¿por qué triunfa la Guardia Civil en su despliegue a partir de 1844? Porque su sistema organizativo corresponde sobre todo con la organización provincial. Las líneas, los puestos y demás van muy acordes con la división administrativa del territorio, aparte de su organización militar y jerárquica. Dentro de los cuerpos de seguridad podemos destacar que en Linares lo que se llamó cuerpo de orden público empieza a conocerse o empieza a ver los primeros agentes casi a la vez que en las primeras ciudades importantes de España. La Policía Nacional, como tal, como la conocemos hoy, tiene su dependencia gubernativa y por entonces tenía un serio problema de personal. Lógicamente, el gobierno de Madrid no iba a mandar a Linares policías. ¿Qué hacían? Que de la Guardia Urbana algunos quedaban directamente ligados al gobernador civil. Volvemos al problema económico y al problema de intentar sufragar los gastos de esa policía. El gobernador civil exige que sea el ayuntamiento que sufrague los gastos de la policía gubernativa, y el ayuntamiento que hace, efectivamente, que no tiene. Contigo de eso, en Linares habrá lo que es el germen de la Policía Nacional, los conocidos como el orden público, bastante antes que en la mayoría de las capitales de España. Ya les hemos dicho que el hito de las policías, de la organización de las policías antes de 1875 es la referencia de Madrid con los problemas de expansión a lo largo del territorio, problemas que no tendrá la Guardia Civil. La Guardia Civil en Linares tiene su primer efectivo alrededor de 1851, dependiendo de la línea de Bailén. 1851 son 7 años después de que el duque de Humada funde nominalmente el cuerpo. Concretamente existe un brigadier, que ya por entonces, para que vean la dependencia siempre del ayuntamiento para los asuntos de seguridad, remite su agradecimiento al ayuntamiento por haber facilitado los útiles necesarios para que el destacamento se estableciese. Estamos hablando del 24 de noviembre de 1851. No obstante, después de aquellas primeras congratulaciones, de momento surgen los roces con el poder local. ¿Cuáles son esos roces? Que el ayuntamiento entiende que es la Guardia Civil la que le debe los alquileres del convento de San Juan de Dios, y la Guardia Civil piensa que es una entrega gratuita. A partir de entonces, la Guardia Civil, mal que bien, va intentando volver a defender lo que la Guardia Rural ya no malamente podía llevar: el descampado, las minas y lo novedoso del tren. La Guardia Civil será
la encargada de la seguridad de los trenes, hasta el punto que las compañías mineras, gracias a esa dedicación de la Guardia Civil, les permitía viajar gratis. Este es un resumen de la llegada de la Guardia Civil y será una constante para los municipios locales pedir un aumento de la Fuerza Armada. Entre ellos, en 1872, todavía estamos en el sexenio, pocos años antes del aniversario que ahora celebramos, los municipios piden respecto al aumento de la fuerza de la Guardia Civil, también se concederá. Estamos hablando de una misión que fue del Ayuntamiento de Madrid, en la cual contactaron con nada menos que con Sagasta, para que no solo se aumentara el número, sino también en las primeras gestiones para el famoso juzgado de primera instancia. Hasta entonces, ¿qué habíamos tenido? Esto es una pena de cámara por una denuncia de los problemas de seguridad de la ciudad previa a la industrializada, que es que los cerdos se han metido en los comunales del ayuntamiento, que los propietarios no respetan los vallados, y esa es la problemática. El reto de 1875 va a cambiar en muy pocos años sin tener una fuerza que pueda responder a esa prevención. Insisto que los municipios de 1875 poco más podían hacer que pensar que iban a gozar en un momento dado de una serie de policías que le garantizaran ya no solo el luchar contra los métodos de la delincuencia antigua, sino con la delincuencia moderna. Hemos hablado de la Guardia Rural, pero la figura por antonomasia de la policía directamente ligada al ayuntamiento es la policía municipal, con el germen del alguacil. Los alguaciles, el diccionario de la administración de Alcubilla de 1868 los define como un agente que prácticamente tiene el derecho y la obligación no tanto de defender a los juzgados, sino como también a los miembros de la corporación. Era la función principal, y para ello le indica que pueden ir con vara descubierta. Claro, vara descubierta implica el siguiente paso, que es el barazo. Y también buscar delincuentes, evitar escándalos, pendencias y ruidos, asistiendo para ello en los sitios públicos, como ya he dicho, con vara descubierta. Deben ser sigilosos, entendidos, leales y esforzados, saber leer, ojo, esa es la exigencia, saber leer, para no tener necesidad de ponerse en manos de quien revele las cosas que deben reservar. En 1875, con esta estructura de seguridad, el alcalde por entonces, don Francisco Gómez del Castillo, se encuentra con una serie de antecedentes. Ha habido ya a lo largo del año 50, ha habido ya varios atentados contra los municipios y demás. Se encuentra con tales antecedentes que se pide la mejora de los medios para las condiciones morales de la población. Es decir, la existencia de una policía lo que va a garantizar es la seguridad y la honra de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque está ligada una cosa a la otra. Si hay seguridad, ¿qué es lo que deja de haber? Deja de haber consumo de prostitución, consumo de alcohol y viceversa, la pescadilla que se muerde la cola. Desde 1861 había habido una inflexión en los sucesos perturbadores de la ciudad. ¿Qué estaba sucediendo? Que los empleados del ferrocarril, de la línea de ferrocarril de Andalucía, estaban teniendo problemas de cobro. Que aquellos problemas de cobro se transformaban en luchas, en peleas, en enfados y en incluso cierta inestabilidad social, la lógica de exigir el jornal. Durante aquellos años también hubo algún suceso muy luctuoso en la calle Barraganes, la actual calle Teniente Ochoa, en el que menudean facas y la típica pistola con alguna muerte que otra. En 1865, por obra de
de don Antonio Zambrana, que es una figura fundamental para entender el 19, la mitad del 19 hasta el último tercio en Linares, toma la iniciativa por fin de instaurar la Guardia Municipal. Ya no quedaba más remedio que asemejarse a las ciudades más importantes de España, Madrid, Sevilla, tenían Guardia Municipal por entonces, y aquí instaura 4 jefes, 4 guardias y un jefe, con el sueldo de 8 reales diarios, y 12 el mandamás. El jefe cobraba 12 reales y los guardias 8. Irían uniformados, armados con sable, pistola o revólver. Para sufragar sus pertrechos y sueldos no sería necesario tocar el presupuesto, si bien creían conveniente informar a los mayores contribuyentes por si en el futuro hubiera que recurrir a un arbitrio especial. O sea que el presupuesto para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad no había ninguno. Es más, se sufragan en el apartado de imprevistos. Existe la ley municipal y la ley provincial que está en vigor por entonces, que no prevé que los ayuntamientos tengan obligación de crear policía municipal. A ver si quiere pasar. Ese es el libro de actas de 1865, en el cual, alrededor de los primeros días de enero, es una de las primeras decisiones que toma el alcalde de Zambrana. En ese libro de actas, digo, es donde está el acta fundacional de la Policía Municipal de Linares. Don Federico Acosta y Meavi, este señor volviendo a hablar de la estructura judicial y de la estructura policial, es verdaderamente el alma mater del Ayuntamiento de 1875, encabezado por Francisco Gómez del Castillo. Francisco Gómez del Castillo, cuando ingresa como alcalde, cuando es nombrado alcalde por el gobierno civil, recién restaurada la dinastía borbónica, manifiesta en su toma de posesión, digamos, que es una persona sin experiencia política. Pero detrás tiene a varios concejales que vienen incluso han subsistido a las habilidades del sesenio revolucionario y tienen más experiencia política, incluso profesional. Para mí la verdadera alma mater de aquel consistorio era este señor, don Federico Acosta y Meavi, que es el que toma la iniciativa más importante a la hora de fortificar a la policía municipal y también de hacer las gestiones necesarias para que se instauren en Linares primero el juzgado de primera instancia, que lo conseguirá poco tiempo, al año y pico después, en 1876, y también con posterioridad a la instauración de una sección de la Audiencia Provincial de Jaén, aquí en Linares. Gracias a este hombre y gracias al archivo de la Audiencia Provincial, en el archivo histórico provincial tenemos varios legajos que son otra auténtica joya para estudiar lo que era la sociedad y la delincuencia en Linares. Está todas las sentencias de esa Audiencia Provincial de Linares y nos da una situación muy exacta de lo que era la situación de inseguridad y de violencia. Todo gracias a este señor. Y volvemos a lo que nos encontrábamos en la cintura, cinturones, fajas de nuestros queridos linarenses de por entonces, de nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Y volvemos a constatar la normalidad de llevar estas herramientas o las armas blancas. El uso de la pistola, faca o navaja de grandes dimensiones y escopetas que no tengan la marca está prohibido. En los establecimientos públicos, en los escaparates, en los baratillos, este es un artículo del periódico de 1880, creo recordar. En los baratillos están puestas a la venta toda clase de herramientas. Llega uno y dice, ¿cuánto vale esta pistola? 10 pesetas. Allá vamos. Coge el hombre el arma y se la guarda. Y a los 20 pasos llega un municipal que lo ha visto comprar la herramienta, lo detiene y se la quita, porque no tiene licencia para usarla. En la imagen hay un revólver y una pistola sistema Le Faucheux, me perdonan el francés. Estas armas, los revólveres generalmente venían de imitación de Smith & Wesson, los fabricaban generalmente en el País Vasco, pero había una capacidad de realizar estas armas de una manera artesanal
gracias a los buenos metalúrgicos que teníamos aquí en Linares. Entonces, cualquier taller, hay alguna otra expresión que decían que con 2 hierros de balcón eran capaces de hacer una escopeta. Y en verdad tenía que ser verdad. La pistola de perrillo que vemos ahí, la sistema Le Fauchet, esa fue causante ya no solo de muchas muertes dolosas, sino también de muchas muertes accidentales, porque tenía un sistema de percusión muy inseguro. El pistón del fulminante sobresalía y era una espiga de unos milímetros. ¿Qué pasa? Que no solo un golpe a la pistola, sino un enganchón en el cinturón al tirarla la hacía detonar. Y de hecho hay alguna cita en los periódicos de que en el pie o en alguna parte más dolorosa. El tráfico de armas, pues un auténtico desastre. Encontramos que para 1875 ha terminado la Revolución Cantonal. Dentro del romanticismo y la velocidad que se le da a los cantones y a la lucha por la libertad, existió una serie de elementos que aprovecharon aquello para directamente delinquir. Se organizan partidas que incluso algunas hubo, según el mismo clérigo Rose, llegó a entrar a Linares. Su carácter político se va perdiendo, como en toda la revolución, después de que se sufren los primeros reveses, y se convierten más o menos en los bandoleros, tal como lo vemos en las películas del oeste del ejército surista cuando ya está acabado. Eso y las guerras carlistas han puesto, poco antes de la restauración, en circulación muchísimas armas de fuego. Esas armas de fuego no desaparecen. Y además, con la sensación esta de inseguridad que hemos hablado, se guardan y hay gente que en su casa tiene no solo una pistola, una revólver o una escopeta. Tienen armas, por supuesto, ilegales y sin licencia. Esto es una licencia de armas de las pocas que conservamos en el Archivo Histórico Municipal del año 1843, anterior a esa, porque prácticamente de la época no tenemos. Y como pueden ver, pues es un documento bastante poco aclarativo, porque es más bien personal, es una autorización personal con una descripción del arma. Y esto eran las armas al uso, estas son está cogido de una revista de la Guardia Civil, armas recogidas en Madrid por los controles policiales. La única prevención que podía haber es la prevención estática. Cuando hablamos de prevención o hablamos de controles, existe lo que se llama en criminología controles formales y controles informales. Las autoridades deben tener la iniciativa de establecer los controles formales, que fundamentalmente es la policía y los juzgados, o sea, la represión, y entre ellas destacaban los cacheos, que se llamaban cacheos. Cacheos son lo que hoy conocemos como controles. Pues estos son los resultados de algunas redadas en Madrid. Luego, si habláramos de los controles informales, pues tendríamos que entrar, por ejemplo, en valorar el estado de la sanidad y, sobre todo, que es muy importante, el desarrollo urbanístico. Porque un desarrollo urbanístico implica mejora en la vivienda y el bienestar de la vivienda implica menos estancia en la calle, y la menor estancia en la calle implica menor posibilidad de dar el paso al acto, o sea, de tener la ocasión de delinquir, y sobre todo menor apetencia de estar en los locales que sabemos todos que no eran muy recomendables para evitar cualquier tipo de trifulca. Esta ilustración es del amigo Jerez, el artista Jerez, director actualmente del Instituto de Arte de San Juan, también del libro de 1875 del clérigo inglés Linares. Bueno, es bastante significativa de lo que sucedía y de a dónde llegaban las consecuencias. Y de nuevo, el subgobernador haciendo funciones de seguridad. Un parte en el cual se cuentan los modelos de muerte de homicidio a los que tenían que intervenir. Y la pelea navajazo. Típica de Linares. Volvemos. Aquí Jerez lo hace muy explicativo, muy simbólico. Comete un poquillo de anacronismo porque en 1875 la Plaza Nueva no estaba tal como. Pero bueno, le vamos a permitir como linarense. Dime, Felipe. Antes en la segunda página de transparencia que pusiste, dijiste una cosa que ha quedado en Linares
ya no se utiliza tanto, pero como refrán, como he dicho, en muchísimos lugares por donde yo he estado, cuando me decías que era de Linares, inmediatamente te saltaba a la otra parte y te decía de Linares y Pincho. Es una realidad. Precisamente por el uso de la navaja. Sí, sí. El mismo clérigo afirma que la faja estaba diseñada no como sostén ni como prenda de exhibición o como arreglo personal, no, estaba diseñada para esconder la navaja. Entonces, tal cual fuera de ancha la faja, así era la navaja que llevaba el tipo. Bueno, y en orientaciones criminológicas, que lógicamente nuestros ediles poco podían acceder a los estudios criminológicos, tenemos la idea del criminólogo en boga en esos momentos, Rafael Garófalo. La afirmación que hay ahí es realmente derrotista para nuestros intereses. Es salir a la mayor persistencia de homicidio en algunas regiones de España, que conservan un marcado carácter de raza, Aragón y Andalucía. Bueno, en su parte, pues, la estadística le daba la razón. Corren algunas estadísticas son posteriores a 1875. Desgraciadamente las perdí porque como cuando hice el trabajo el uso del ordenador todavía no lo tenía muy dominado. Pero aquellas estadísticas a nivel nacional de algún periódico daba como la primera localidad el número de hechos delictivos, hablando siempre de delitos contra las personas, sobre todo lesiones y homicidios, era Madrid. Lógicamente, no cabe otra que Madrid sea la que más número de muertos por homicidio. La segunda provincia era Jaén y la tercera Murcia. ¿Qué común denominador teníamos? Los mineros. Es duro decirlo, pero el trasiego de gente implicaba eso. No es que la inmigración por sí no es delictiva, pero se encuentra con todos los factores criminógenos a su favor. Hemos hablado, se encuentran malviviendo el que está hacinado en la vivienda del centro, está en el centro, el que no está tirado en medio del campo y el que no tiene ni techo. Las teorías, hay luego ya las teorías criminológicas más modernas de la Escuela de Chicago, Sutherland, hablan de círculos respecto a las zonas centrales de la ciudad que generan menos delincuencia por ser más acomodadas, y conforme te vas alejando va aumentando ese nivel de delincuencia, cosa que no se explica en el modelo habitacional del siglo XIX, que era según la altura de la vivienda. El principal, que era el principal, vivía la gente más poderosa, hasta en la bordilla de arriba, que eran auténticas infraviviendas. Mal explica que el de arriba, dentro de ese círculo, iba a ser un delincuente conviviendo con la persona pendiente. Hay otras teorías que a mí son las que más me gustan a la hora de explicar el origen del delito, que son las anómicas. Dentro de las características sociales, de los padecimientos sociales, existe, decían Durkheim y Merton, una tendencia natural, no natural, sino una cierta atracción a quebrantar la norma. Es gratificante de una manera objetivamente. ¿Por qué? Porque se obtiene un beneficio económico del robo, del hurto, del engaño, de la estafa, pero todos los delitos que no tienen esa repercusión económica hacia el delincuente mal se explicarían si no hay una tendencia al delito, si no hay una atracción por romper la norma. Hablamos, por ejemplo, los delitos contra los bienes públicos. ¿Qué beneficio tienen? Existía en el siglo XIX exactamente igual que ahora o incluso más. Los delitos que no tienen una gratificación inminente, sobre todo económica, no se podrían explicar si no existe cierto grado, cierta tendencia a buscar una satisfacción personal con el delito. ¿Cómo se complementa esa explicación? Pues si el delincuente se encuentra que no tiene controles formales que lo puedan detectar, es decir, no hay una policía que lo ponga en riesgo de ser detectado, tenemos todos los factores criminógenos para que den lo que se llama en criminología el paso al acto, o sea, cometer el delito. Juan Manuel, sí. Referente a las casas, tenían sus preferencias, como has comentado, que abajo vivía en el principal, vivía la mejor familia. Lo tenemos una prueba muy reciente, hasta hace poco era la casa de Villanova.
Sí. La casa de Villanueva Alportal, una tía mía, que ya falleció hace muchos años, era la portera de la casa. Y en el principal vivían los señores de la casa, ¿no? Los dueños. Ya la familia Perieto, ya muy avenido de cuando lo hizo el que hizo el edificio. Y en el primero eran balcones corridos. En la segunda planta eran balcones individuales. Y la tercera planta era una ventana a la calle. Y ahí es como se veía, como vivían. Ese modelo habitacional. Yo de hecho iba a cobrar los recibos de los vecinos, que eran muy poquitos, y bueno, y la verdad es que la diferencia se notaba. Que ese modelo habitacional prácticamente en España lo hemos tenido hasta el desarrollismo, Sí. salvando los barrios que han ido creciendo. Pero aquí está mi madre mismo que puede contar dónde vive allá en la calle Doctor, ya en el último Ventanuco, estamos hablando del año 36. Ahora en la filmina, para que no se incidir el tema de que no estábamos en manos, a pesar de lo que pudiéramos pensar, de una clase política de impresentables, sino de gente que estaba muy preocupada. Además, la tradición penal española, que parte de Montesinos, llega a Concepción Arenal, tenía un fondo bastante importante que incluso a nivel europeo tiene consideración. Y ya si hablamos a nivel carcelario, los estudios sobre la viabilidad de las cárceles y la comodidad de las cárceles europeas mucho le deben a los criminalistas españoles. De nuevo, el subgobierno civil, la importancia de poner unos controles formales. Y ya, gracias a esta diapositiva, vamos a enlazar con otro tipo de delincuencia, vamos a ponerla como ejemplo, sin poder desarrollar todos los tipos delictivos, que era la delincuencia contra la propiedad. Decía Enrique Naranjo de la Garza en su informe para la Comisión de Reformas Sociales que en Linares no existía el robo. Se explica por qué, por lo que hemos hablado antes, la teoría económica. Dentro de la crisis social, dentro de los problemas económicos que hubiera en cada familia, había unos sueldos comparativamente altos con la minería respecto al campo, incluso respecto a la función pública, entonces no había tanta necesidad de dinero, pero sí había necesidad de divertimento que implicaba consecuentemente la bronca, la puñalada, la borrachera. Bueno, pero los que caían en el tema de los delitos contra la propiedad, una de las estrellas de los robos y sobre todo de los hurtos eran nuestros queridos burros, que es el burro, el asno, el borrico, el caballo, son auténticos partícipes del progreso de la humanidad. Bueno, y de aquí hacerle incluso un homenaje. El mismo subgobierno civil que hace su propio boletín, para que veamos significativamente, que es el primer boletín del subgobierno civil de 1875 prácticamente, la primera publicación que hay en materia de seguridad es la búsqueda de unos caballos. Y luego además tenemos la suerte que nos demuestran la belleza de la descripción de los caballos. Suponemos que por entonces cualquiera debía saber de caballos, porque a ver quién encuentra un caballo capón de 14 o 16 años, de 2 dedos más de marcado, pelo cortado, lucero y sobre el hueso de la mano derecha y una espalda. En fin, es una auténtica maravilla encontrar las descripciones de la requisitoria de los burros, caballos y demás. Y es curioso seguir la estadística de robo de animales porque se mantienen más o menos similares, hay algún repunte, pero en los años de la Gran Guerra, poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial, se dispara el número de robos. ¿Por qué? Porque se necesita, el mercado, digamos, legal se está dirigiendo hacia los ejércitos, pero el mercado legal hay que sustituirlo y faltan animales, pues se roban más. Por otro modelo delictivo contra la propiedad, pues el robo de gallinas, por ejemplo, el robo de corrales. Se genera también una serie de literatura que es una maravilla, el argot. Lógicamente, como cualquier argot hay que tener cierta costumbre de usarlo, pero por ejemplo, he cogido la composición un poco mía. Los bumarreros alinean el género en el saco por el pajonazo, el garbanzo o la caña.
Aquí no se entera nadie cómo se llaman las gallinas, ¿verdad? Bueno, pues le explico, los bumarreros son los que robaban gallinas. Alinean el género a que las trincan y las meten en el saco. Por el pajonazo, que era un sistema de atontarlas mediante meterle fuego a la paja y que con el humo quedara un poco desorientada. El garbanzo, que era poco menos que una pesca de la gallina, matando un garbanzo, o la caña, que era aprovechando que la gallina estaba durmiendo por la noche sobre el palo del gallinero, le acercaban el palito y la gallina me iba a dormitar, se enganchaba en otro palo y el rumbarrero tiraba de ella y al saco. También quiero partir una lanza a favor de nuestros legisladores, porque la mentalidad es que los códigos penales eran durísimos a la hora de condenar los delitos contra la propiedad. No llega a ser así. Es cierto que en algunos casos, incluso sobre todo cuando no se tenía la constancia de que era para el consumo inmediato del género robado, sobre todo si era tema de animales, tema de rebusca de mieses o de aceituna, ahí había cierto grado de condescendencia, pero sí es verdad que había que proteger mucho la propiedad privada, no entendiendo que al que se protege, que también es al terrateniente, sino cualquier casa que tuviera un corral, que tuviera un ahorro, que tuviera una vajilla medio decente, unos tenedores de plata, asaltar esa casa y desvalijarla suponía la miseria probablemente para la familia que vivía allí. Entonces, por eso nuestros legisladores, desde el 1822, que es el primer Código Penal firme, antes está la numismática, compilación y otra serie de leyes, que no dejan de ser compilaciones hasta que se sistematizan, los legisladores son bastante finos a la hora de redactar los códigos. ¿Algún tipo de delito más? Pues lógicamente que se producía en los bares. De nuevo acudimos al amigo Jerez, que nos muestra el ambiente de lo que podía ser un local linarense. Y las autoridades, esto ya sí prácticamente es de los recortes, estos son de la época, tienen muy claro la experiencia que la mayor parte de las riñas y las desgracias que ocurren y alarman tanto a este vecindario proceden generalmente del vicio detectable de la embriaguez y uso no autorizado de armas, siendo preferible precaver los delitos a tener que castigarlos. Los dueños de las tabernas, puestos y demás casas públicas de bebidas las cerrarán todos los domingos y días de fiesta, a las 2 de la tarde en punto, sin poder expender bebida alguna, a no ser por remedio medicinal. O sea, los domingos a las 2 estaba todo el mundo cerrado, cosa que dudo que sucediera. Y ya que hemos hablado del alcohol, otro factor criminógeno, el tema del alcohol, droga, pues entonces era una verdadera plaga de la que no se liberaría prácticamente nadie. Los consumos del alcohol deberían ser realmente horrorosos, pero alcanzaban a todos los grados de la sociedad. Incluso uno de los motivos de despido mayor de los policías de la Guardia Urbana, en este caso, que constan en los copiadores de la correspondencia y en las actas municipales, es la embriaguez. Eso sucedía mucho tanto en la función pública, en este caso. La función pública eran empleados públicos porque iban a jornales y podían echar exactamente igual, que no podemos concebirlos como ahora. Sucedía también en el ambiente de las minas. Muchos mineros que llegaban borrachos no los dejaban entrar a la mina por motivos de seguridad, obvio. Pero, a su vez, y volvemos a ligarlo con el asunto de la tenencia de armas, hay un contrapeso a esa actividad del empresario que es capaz de echarte en cualquier momento, pero luego eso se amortiguaba mucho sabiendo el empresario, el encargado, el mayoral, que en la cintura podía llevar un elemento de disuasión. Que tú me echas, pero puede ser que a la salida ya no eche nadie más. Entonces se dan casos tan tremendos como que han sido despedidos un grupo de mineros que han llegado borrachos al Tajo y curiosamente a los 2 días son remitidos. Incluso hay veces que se les paga los 2 días que no han ido. Que con el fin de evitar los abusos cometidos por los dueños de los establecimientos de café, botellerías, tabernas con motivo de estar abiertas a alta hora de la noche, siendo centros de entretenimiento ilícito y embriaguez, de acuerdo con el señor subgobernador civil de este distrito, he tenido a bien dictar las disposiciones siguientes. O sea,
dentro de la ignorancia de la criminología de nuestros municipios, efectivamente tenían unas nociones claras porque la experiencia lo dicta así. Y para rematar nuestros problemas, pues estaban la señorita de compañía, la prostitución. Sí, bueno, la había de todas las categorías. Las más alarmantes, lógicamente, eran las más desgraciadas, que eran las que repartían más enfermedades venéreas, lógicamente muchas de ellas mortales. Hay recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias que son espeluznantes. Se le daban, dentro de las casas toleradas que se le llamaba, había incluso una serie de dispensatorios de normas. En algunas se le dice que se inyecten por la uretra, se inyecten algún tipo de desinfectante, que se y en las casas que se conocían, porque había cierto control sobre las prostitutas. Había un control que hoy en día casi nos parece natural, pero pintoresco, ¿no? Que fueran a pasar revistas prácticamente y los médicos les daban su autorización y se le decían a los clientes que fuera que le pidieran la autorización de que estaban sanas. Entonces podía estar sana hoy, pero mañana no. Esta es una cartilla sanitaria de la prostitución, una de aquí de Linares, de Barcelona, y entre las páginas que no se ven, pues existían todas esas recomendaciones. Pero luego, bueno, podíamos encontrar toda esta clase, desde la que vemos a la izquierda, que era la prostituta callejera, hasta las que había en las casas toleradas, cafés cantantes y demás, que ya tenían otra categoría. Los problemas de seguridad por la prostitución, pues que vamos a decir que son más que obvios, más que evidentes. Y este era el final de muchas de ellas. Cuando se detectan que están infectadas, pues hay que llevarlas a los centros sanitarios correspondientes y se llevaban en calidad de detenidas. Siguiente problema, que tendían a intentar escaparse. Se escapaban, ¿qué sucedía? Pues que volvían al círculo de infectar, de crear problemas, vuelta a detención, vuelta a problemas con las autoridades y a problemas con el resto de la ciudadanía. Bueno, hemos hablado de varios tipos de delitos, estoy improvisando un poco porque si no me hubiera gustado hablar mucho de la delincuencia de cuello blanco. Esto es lo que nos llama la atención: la puñalada trapera, el robo, los bumarreos, los topistas. Hay una serie de literatura que es verdaderamente emocionante, pero lo que no podemos alcanzar a valorar es la delincuencia de cuello blanco. Urbanismo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, desde tiempos inmemoriales, en las subastas que había del municipio respecto a la explotación de las leñas, la explotación de la bellota, estamos hablando de aquel Linares que todavía era más rural que industrial, hay un tufillo a que eso estaba amañado. Metamos eso en el sistema caciquil que se va a instaurar, sobre todo ya con incluso antes, porque bueno, el bipartidismo no es puramente de la época de la Restauración, ya viene desde tiempos de Espartero y Narváez, prácticamente. Pues todas esas subastas, había una combustible. tenemos también, por ejemplo, el tema de la asignación de los tributos. Antes se tributaba por encabezamiento. Había una empresa que llegaba y al ayuntamiento le ofrecía X dinero por recaudar ellos el impuesto. Y ahí había también auténticos tufos de que había un por debajo para que fueran ellos los encargados de recaudar. Se hacía por una totalidad, un encabezamiento. Por ejemplo, el impuesto de los consumos. En 1875 se prevé recaudar, no lo sé, 25.000 pesetas en impuestos de los consumos. Claro, llegaban varios pujantes diciendo, bueno, yo 26, pero siempre más o menos viendo el signo del ayuntamiento y viendo las relaciones familiares, sociales, amiguismo, pues parecía que acababan en unas manos o en otras. Llegó a haber bastantes
recursos ante la administración por ello, que claro, como caían en el mismo círculo, eso era bastante inevitable. No se puede contabilizar. Y volvemos a los factores criminógenos. ¿Cómo explicamos que en una sociedad los pudientes y demás sean unos delincuentes si se supone que el delincuente es el desgraciado de la navaja, del robo y demás? Dime, Lorenzo. No, quería comentarte a raíz de lo que has comentado de los consumos, el amotinamiento que incluso hubo en Linares con motivo de los consumos. Sí. Bueno, y no solamente con los consumos, sino con lo que has comentado anteriormente, las tensiones sociales que había en Linares, pues, como consecuencia de los problemas de vivienda, de problemas laborales, en fin, de todos los problemas, ¿no? De educación y demás. Pero sobre todo era una sociedad tensional que con el tema de los consumos yo recuerdo ahora mismo, hay dos secuencias importantes de amotinamiento, en el año 1874 y en el año 1898, como motivo de la subida del palo. Es decir, era una sociedad dispuesta a amotinarse con motivo de esas tensiones y también, lógicamente, afectaba a la seguridad ciudadana. Lo llamados motines de los consumos, sobre todo yo estudié más en 1890 y 1898, el tema de la subida del pan es el desencadenante más que es más el desencadenante en sí mismo que todo el conjunto de tensiones que había. Y ya ahora que ha salido el tema del motín de los consumos, vamos a volver a hablar sobre uno de los sistemas de prevención del delito o de esos controles formales. Y lo digo atendiendo el tema de los consumos porque cuando había cualquier tipo de rebelión, alzamiento popular y demás, había una intención en una de esas rondas de meterle fuego al ayuntamiento. Todo el mundo tenía el ayuntamiento, meterle fuego. ¿Y por qué? Tiene su motivación. ¿Por qué iban al ayuntamiento a meterle fuego? Porque en los ayuntamientos estaban los archivos de penados. El sistema que existía de policía, no había carnet de identidad, existían las cédulas personales que prácticamente no valen para identificar a nadie. Y además eran un documento más bien de tipo fiscal, de tipo impositivo. ¿Por qué le meten fuego al ayuntamiento? Porque allí están las fichas de las personas que han sido detenidas, bien de esta localidad o de esta localidad, o bien de fuera de esta localidad y de otras localidades. ¿Cómo funciona eso? Detienen al presunto. La policía detiene al presunto por lo que sea, por un acto delictivo infraganti o por sospechoso, que había muchos que eran sospechosos. El tipo lo veían por allí y ¿este quién es? No lo conocemos. ¿Usted quién es? Fulano de Copa. ¿De dónde es usted? De Argamasilla de Alba. Pues este tío entraba a la prevención hasta que desde Argamasilla de Alba se verificaba vía correo, vía telégrafo, su personalidad. Que era positivo de Argamasilla de Alba, como ya previamente hubieran recibido que fulano de Argamasilla de Alba ha robado el burro en Murcia, allí tenéis de Argamasilla de Alba, responden a Linares. Este señor está detenido por cuatrero, este señor está detenido por topista, por bumarrero, por renguista. Claro, y ya tenía unos antecedentes. Por eso, metiendo el fuego al ayuntamiento, eso desaparece. Eso desaparece. Se me había venido otra idea respecto al tema de los consumos y a las implicaciones de los ayuntamientos en materia de seguridad. Bueno, por supuesto, el tema de la cárcel también lo debían sufragar los ayuntamientos. Mal sufragaban los gastos más urgentes, sanidad, por la cárcel era una olvidada de los servicios públicos. Había su alcaide, que estaba institucionalizado, luego el cuerpo de prisiones fue una cosa bastante seria, que en España también fueron grandes profesionales, incluso ahora me viene a la cabeza el padre de Julián Jiménez Serrano, que durante la guerra civil después fue reconocido por su justidad, por su justicia mientras ocupó el cargo de oficial de prisiones, pero el cuerpo de prisiones ya venía desde tiempos casi del siglo XVIII, siendo un cuerpo con cierto grado de poso, de profesionalidad que no se le exigían a otros cuerpos. Me vienen muchas más ideas, pero como nos liamos, me parece que va a venir nuestro amigo Pablo. Bueno, sí. Volviendo a las armas, que se me ha pasado antes una pequeña estadística, que a ver si la encuentro, que era del año 1876, que nos establecía la cantidad de armas que se recogieron en 3 meses. Ahora no lo encuentro, pero le voy a hablar de memoria.
En los primeros 3 meses de 1876 se recogieron unas 40 armas de fuego en Linares. 40 armas de fuego. Hoy en día, desde ayer salió una noticia que se habían cogido 3 escopetas o 4, que si las ves son escopetas viejas llenas de llamas, más oscilas que son de perrillo y demás. En un Linares, a finales del siglo XIX, se han cogido 40 escopetas, 40 armas de fuego en 3 meses. Es un resumen de lo que había. El tema de las armas de fuego fue recurrente hasta después de la Guerra Civil. Lamentablemente hubo que acudir a los bandos de guerra, por el cual si se cogía a alguien con un arma ilegal en la mano, pasaba automáticamente a ser reo de pena de muerte. Ahí se acaba directamente, es cuando se llenan los pozos de Linares de pistolas y de ilegales, que algunas habrá que serán todavía como las que hemos visto. Dime, Antonio. En una anterior conferencia tuya de hace ya muchos años, en la asociación de vecinos, no recuerdo. Sí, allí en el barrio de La Zarzuela, efectivamente. Recuerdo que nos enseñaron. Un paréntesis, que se me ha olvidado citar a mi amigo Paco López Escribano, que en paz descanse, que teníamos una complicidad especial. Efectivamente, allí estuvo presente. Lo que te quería decir es que no enseñaste, no sé si va a llegar a eso, te va a dar tiempo o no, una fotografía de Madrid, de la primera ficha policial, Sí. que era de uno de Linares. No. Fuimos Gracias por la puntualización, porque me viene a la memoria otro tema volviendo a la instauración de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que Linares fue pionera en ello y fue pionera hasta ese punto. En Linares, le hemos dicho que los llamados de orden público, el antecedente del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad, los uniformados de la Policía Nacional y lo que luego hemos conocido como Policía Secreta, así en plan novelesco, existen en Linares desde muy pronto. Dependientes del gobierno civil, sufragados por el ayuntamiento, porque eran guardias municipales que pasaban al servicio del gobierno civil. Pero a partir de 1800, si no mal recuerdo, 1893, ya se instauran los primeros reglamentos a nivel español, y a partir del primero del siglo una escuela de policía. En Linares existe una comisaría de lo que hoy es la Policía Nacional tal cual, o una cosa muy parecida, desde 1908 más o menos. Estaba en el edificio que hay junto al Callejón de la Cárcel. De hecho, se entraba por el Callejón de la Cárcel con unas escaleras que deberían ser temerarias. Estaban allá de abajo y el que entraba, lógicamente, tampoco entraría con mucha garantía. Pues allí se instaló uno de los primeros gabinetes fotográficos de la policía en toda España. Además, Tomás Inri, dentro de la Orden General de la Policía de 1908, el documento está en Madrid, era la Orden General, pues lógicamente como su propio nombre indica, una orden general y la búsqueda y captura de los más notables delincuentes del momento. La primera hoja, con las 2 primeras requisitorias, hay 2 fotografías, una de ellas es de un señor de Linares, o sea que tenemos la honra de aparecer en la primera ficha policial de España. Además, quiero recordar que estaba el fulano estaba mal epigrafiado, tiene probablemente un nombre falso. Se hacía llamar Antonio Vallenato, y en Linares en 1908 yo no he encontrado ningún Antonio Vallenato. Y sospecho que era Juan Pizarro Villar, que era un elemento que teníamos en Linares, que desde que vio morir a su hermano a tiro, mataron a su hermano a tiro, aquí en Linares, siendo prácticamente 2 chiquillos, uno con 15 y otro con 17 años, no paró de tener carrera delictiva hasta que murió. Murió en la cama del asilo de las Mercedes, ya en los años 30. Y yo creo que el fulano que decía ser Antonio Vallenato, por la edad, por las características, por el tema de detención, podía ser el tal Pizarro este. Gracias por recordármelo, porque no ha venido muy bien. Pablo. Sí, pues el doble rasero que hay en la seguridad, ¿no? Sí. Hay la Guardia Civil, en un momento determinado, que proporcionalmente al número de habitantes que tiene Linares abunda mucho, responde a unos intereses concretos. No, espérate, nunca abunda mucho. Sí, no, pero yo me voy a las compañías. Yo me voy a las compañías, es decir, en un momento determinado las compañías tienen un determinado interés que los cuarteles... Hablar de las compañías de minas. Mineras. Vale. Estamos hablando de...
quizás no me haya que me haya pillado. Entonces esa es la proporcionalidad que usted estaba hablando. Evidentemente, cada compañía, bien española o bien extranjera, desde las costas, lo ha dicho muy bien, desde las costas Megave, que está vinculado con la compañía Ryanair, sí, evidentemente, que está vinculado con la compañía Ryanair, aparece una fuerte presión para que los tajos estén vigilados. No solo vigilados por el factor plomo, o sea, por el factor pólvora y por el factor plata, sino por una incipiente clase obrera, 10.600 trabajadores según las mutuas, que necesitan control. Entonces nos llama la atención que mientras la ciudad algunas veces está no desangelada, la Tortilla tiene 7 números de la Guardia Civil, San Miguel tiene 5 números de la Guardia Civil, La Cruz tiene 9 números de la Guardia Civil. Para de analizar 7 números de la Guardia Civil en Arrayán, es ridículo. Sí, No, pero por el control al si tú hablas de una posible delincuencia política o político-social. Más que de control. Bueno, el factor dinamita. Sí, no. Y el factor plata, ¿no? No creo, sinceramente, que la mente de los gobernantes entonces estuviera en la instauración de la fuerza policial cerca de los tajos de trabajo para un control sociopolítico. No lo creo porque era irrisorio. O sea, la presencia de, como tú me dices, si en el cerco de Arrayán había 7 guardias civiles, eso y nada es lo mismo. La fuerza intimidatoria contra un delincuente más o menos habitual o esporádico de la Guardia Civil dándose el paseo por allí, imagínate los medios. El Guardia Civil podría encontrar un delincuente infraganti, eso sería anecdótico. Ahora como dentro de los campos, la búsqueda y captura, sí, por ejemplo, la Guardia Civil está funcionando mucho. En el copiador de la correspondencia encontramos muchas requisitorias de los prófugos militares. Pero no factor disuasorio, lo mismo que el cuartel de Sí, militares. vamos a decir, disuasorio lógicamente en ese aspecto y en todos, pero ya te digo que no creo que la intención es la voluntad es una cosa muy íntima y muy secreta. No creo que se instauraran para eso. Lo mismo que la común opinión es que la Guardia Civil se instaura en 1844 sobre todo para defender la propiedad de los grandes terratenientes que estaban. Bueno, pues también muy discutible. Sí. También muy discutible. Pero hay un interés cierto. Pero las grandes compañías, de hecho, en la petición que hacen los ayuntamientos en 1872, 1875, piden el apoyo de las compañías, incluso pidiendo que paguen algo de los gastos de la Guardia Civil. Lo mismo que Renfe, Renfe porque se me ha ido el ferrocarril. Sí, no se preocupen ustedes. Ustedes me ponen aquí en vigilancia y en los vagones últimos siempre iba la pareja. Dime, Felipe. Mira, hay una cosa que me he acordado también, que seguramente me la aclare, o a ver si me la puedes contar. Yo recuerdo que cuando era chiquillo que tú has hablado de los guardas rurales del campo. Sí. Y cuando yo era niño, como yo iba a la flora de llegar, iba por la Huerta de la Era, mi padre era del campo, pues había unos guardas de campo. Entonces aquellos le llamamos de chiquillos guardas de campo. Que Pepe Montiel, su padre fue uno de ellos, y Pepe Montiel estuvo de profesor en la Zampa, luego se fue. Entonces desaparecieron, en los años 60 y poco, aquellos desaparecieron, ¿no? ¿Eran a esos mismos los que tú te referías? La Guardia Rural de Campo, propiamente dicha, en 1852 sale un reglamento nacional. Aquello no pudo progresar, lógicamente, porque no era una estructura jerarquizada, no era una estructura organizada acorde a la división territorial, a las provincias, a las cabezas de partido. Aquello fue un desastre y además rozaba por la instauración de la Guardia Civil. Entonces, institucionalmente, la Guardia Rural como fuerza y cuerpo de seguridad fue muy precaria y durante muy poco tiempo. Ahora volvemos a la defensa que hacían los municipios de su territorio. Entonces los municipios sí nombraban guardia, en esa denominación, guardia de campo, guardia rural, que era prácticamente la única fuerza armada que hay. Hay algún episodio por ahí que se queja, creo que era Blas de Mesa, era uno de los concejales de Antonio Zambrana, alrededor de 1860 y algo, que la fuerza armada que tenía el pueblo era el cartero, los concejales, el alguacil. Por eso poco después que crearon la policía municipal. O sea, cualquiera que tuviera cierto rasgo de autoridad se le daba una pistola.
Y esa era la fuerza que teníamos para prevenir, las tacas, los problemas en los caminos de las minas, porque otra hora ya me ha venido a la cabeza los caminos de las minas. Los aguaduchos, efectivamente. La problemática, que además la Guardia Civil lucha mucho contra ellos, de los establecimientos, entre comillas, porque era una tabla con una copa de anís, una señora generalmente de buen ver y otro animando a jugar las cartas. De aquí a las minas pues se encontraban no sé cuántos. Tenemos un problema de salud pública, de salud en el trabajo y de inseguridad ciudadana. Pues los ayuntamientos intentaron controlar eso, ponerle puertas al campo. El control, yo no sé si alguno de los mayores que hay aquí, el control de salud estaba en la palabra que os he utilizado, tú bien dicha, dispensario de salud. El dispensario, pero eso ya era en tiempos más modernos. Más moderno. A finales del 19, por ejemplo, en la calle, creo recordar que en la esquina de la calle Glorieta con la calle Santiago, un edificio que no sé exactamente si es el que actualmente hace esquina, hablaban de sifilicomio o algo de eso. Sí, pero Guillén, Intana... Otro era la lucha contra el tracoma, que eran las enfermedades. Las casas de prostitución eran casas toleradas, toleradas, más bien ignoradas para ciertos menesteres, pero vamos a dejarlas que sigan. Y el problema de la policía de la prostitución es que también muchas veces los mismos policías caían en la venalidad de aprovecharse de las circunstancias. En fin, más delincuencia de cuello blanco y volvemos a cerrar una cadena que no hay que la De hecho, no sé si habéis pasado alguno por Campo Redondo, entre Bea y... La sierra. Y sí, pero aquí al principio pasa la carretera antes de llegar y a la derecha hay una venta pequeñita de un bar. Y en el lado izquierdo todavía queda ahí un cartel en una casa antigua y pone en letra grande, como igual que puede poner de farmacia, pone dispensario. Sí. Pero imagínate los problemas. Me viene a la cabeza, hablando de prostitución y hablando de infravivienda, los lugarillos. O sea, criterio de prevención general. Vamos a hacer un ensanche en Linares, vamos a hacer unas calles buenas, vamos a hacer unas viviendas más o menos dignas. Qué tontería, el plano ortogonal de las calles pues previene mucho la delincuencia. O sea, no es lo mismo vivir en la calle Cervantes, en la calle Fernando III del Santo, que vivir en, ¿qué voy a decir?, la calle Cantina, con la revuelta de allí de Zambrana, la calle Luisín. Fíjate que parece una tontería, pero ¿y ese criterio de prevención? Pues lo tenían, pues de cierta manera sí, porque se preocuparon muy mucho desde la zona de lo que se llamaba, como le decían, la parte de arriba de Julio Burel, que era poco menos que un ranal también, pues hacer una cuadrícula hasta el éxito de la calle Saperal, que era soterrar el arroyo de la Monedilla. Pues eso es un criterio de prevención criminológica que lógicamente ni los arquitectos, ni los maestros de obra, ni los ediles la tenían, pero hay cierto grado de intuición que mejorando eso se mejoran otras cosas. Y a pesar de eso se hacen grandes casas muy bonitas, artísticamente algunas. Ahora me viene a la cabeza la casa de Federico Acosta y Meave, que es la número 21, fue casi toda su vida la casa número 21 de la calle de Cervantes, que es la que tenía Miguel Blesa. Esa casa se hace para Federico Acosta y Meave. Tiene un criterio de distribución de hueco muy bonito, una ventana. Esa calle Cervantes, Efectivamente. sí, Y a pesar de eso, de que en la ensanche de Linares, desde 1860, hay un artículo muy bonito de uno del Porvenir de Linares, que habla de todas esas casas, de todas esas construcciones nuevas. Pero de inmediato, en esas casas que son nuevas, esas casas de vecinos que hablábamos de vivía socialmente por planta, ya surgían focos de infravivienda. Y por ejemplo, el lugarillo, el famoso lugarillo, que creo que estrictamente lo que se llamaba lugarillo era más o menos lo que ocupaba el antiguo garaje de Pechina, que no daba, la idea era que eso tenía que salir a la calle Risco, pero claro, eso se convierte en un corralón sin salida, y los corralones sin salida eran parte de lo que eran: prostitución, lío, puñalada, muerte allí y demás.
y de eso pues se tardó mucho en conseguir erradicarlo. Había otro que era la calle Carolina, más o menos donde está el bingo, el edificio grande, que eso fue también histórico. De hecho, tuve la suerte de hablar con un señor ya muerto también, que vivía allí y contaba por lo que era el drama, no solo de vivir la infravivienda de vecinos, sino lo que se comunicaba. Yo lo conocía que había un patio muy grande en el cual había mucha... Pues imagínate eso hace 150 años. Detrás de carbones minerales vaqueros, la parte de atrás de la calle de la Cruz quedaba con Carolina. Dime, Paco. No hace mucho tiempo que estuvimos juntos y te escuché una tesis que tú defendías sobre ¿cómo es? Guante blanco, camisa azul, que era el tema en un momento determinado en los ensanches, la especulación que se hizo y la corruptela que existió, además tú me dijiste el nombre, era una tesis bastante interesante, en esos 5 bulevares que por acciones de especulación y sinvergüencería, vamos a ponerlo entre comillas. Quiero escuchar de nuevo esa tesis porque a mí me encantó eso. Bueno, hay cierto, no era raro, entre particulares se solían denunciar uno a los otros, sobre todo, por ejemplo, el caso más evidente era el Marqués con Villanova. ¿Por qué? Porque aparte del problema del INDE o de líneas de corte de calle entre tus propiedades y las mías, estaba el problema del prestigio personal, pero no es un caso aislado, ¿eh? Hay muchas denuncias entre particulares a la hora de ocupación de los nuevos trazados que está haciendo el ayuntamiento. Claro, ahí al final decide el ayuntamiento y lógicamente vale mucho. Hombre, ya te digo, imposible de demostrar, pero eso tenía un tufo apodrido que no podía con ello. Imagínate todo lo que se construyó al otro lado de Julio Curel. Ahí donde estuvo pintado. Por ejemplo, pero ya no solo por la zona de Plaza de Toros, sino más o menos lo que ahora la calle Murillo y demás, ya hubo problemas ahí. La zona de Alfonso X el Sabio, que era... efectivamente, perteneció a la Fava, luego perteneció a los Fernández Arroyo y demás, ya con posterioridad, cuando sacaron la línea, las fincas no eran rectangulares, eran cuadradas, y había auténticos problemas entre los propietarios. Unos eran muy fuertes, y otros gente que había progresado gracias a su profesión y se encontraban en tesituras bastante desagradables de que lo ocupaban los terrenos y luego la linde va por aquí o la línea de calle va por aquí y tú te has quedado sin tu propiedad prácticamente. Eso está pasando y pasará. De hecho, hubo un gobierno sobre el año 1890, no recuerdo más o menos el alcalde que había, que cuando se agranda el paseo de Linarejo tuvo que dimitir. Federico Acosta y Meado. Ese, ¿no? Pero ahí es que se juntan, mejor que yo, ahí se juntan varios problemas, no solo el tema del a ver cómo controla el presupuesto de arreglar el paseo de Linares. Pero además nos encontrábamos con que estaban construyendo la estación de y no solo eso, por problemas de concesión de las empresas mineras y de las empresas de ferrocarril, había un expediente que se llamaba de declaración de utilidad pública, que según el proyecto que se presentara, la empresa presenta el proyecto y el ayuntamiento lo declara de utilidad pública. ¿Qué significa? Que ese es el proyecto que se va a hacer. Bueno, pues se presentan varios proyectos y se declaran de utilidad pública prácticamente a la vez dos distintos. Y a Acosta le pilla el tema ese entre medio. Claro, ¿qué podía haber detrás de aquello? El interés económico, imagínate los intereses económicos que podía haber allí. Y por ese tema, que en el libro de Andrés Padilla y los colaboradores se explica perfectamente, tuvo que acabar dimitiendo. No obstante, Federico Acosta es una figura esencial en la historia del final del siglo XIX Linares. Está metido en política hasta hace poco. Hemos tenido la fortuna de encontrar una serie de documentos notariales apoderando a su yerno para que en Jaén lo presente a la Diputación o a las elecciones de diputados en 1900 y poco. Y era ya un hombre bastante veterano. Desgraciadamente me parece que tú alguna foto has hecho del nicho que hay allí, está en un estado lamentable, como otras tantas cosas de nuestro cementerio que se podían recuperar. Y Federico Acosta, creo que tenía la suerte de que tenía bastante buen contacto con Sagasta. Y dentro de que era del Partido Liberal Fusionista, era un hombre muy posibilista y
tendía muy buena mano a la sección conservadora de Linares. Antonio Zambrana, Francisco Gómez del Castillo. Francisco Gómez del Castillo, que es el alcalde, que en 1875 va a obtener el título de ciudad, va a tener, se casa 2 veces. Del primer matrimonio tiene a Francisco Gómez Fuentes, que será alcalde, y del segundo matrimonio, Carlos Gómez Viqueiro, que también será alcalde. O sea que, y toda la facción conservadora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, No tiene nada que ver nada con la conferencia. Es que todavía no he encontrado ninguna documentación, posiblemente vosotros hay gente que está muy preparada. El sentido del patio de Villarejo hay un nicho que es de Antonio Zambrana y pone la fecha de su fallecimiento 1864. Bueno, pues te lo voy a aclarar ahí. Vale, antes, en el año 1855 existía el cementerio de enfrente. De allí lo sacaron, se lo llevaron a ese cementerio cuando se inaugura en el 1885-87, aunque sea del 1892. Algo de eso, ¿no? Ya que está aquí Lorenzo, nos va a ayudar. Pues venga. Martín Alonso Zambrana es el que estaba casado con Carmen Cuadro. Que La condesa de Santa Cruz. Pues la condesa de Santa Gracia es la que solicita que se cambien los restos de don Martín Alonso Zambrana al cementerio nuevo. el otro a ese. Eso está documentado en el libro de cementerio de aquí de Linares. De los pocos, bueno, está documentado porque tenemos la suerte que es nicho, porque los mausoleos No. no están documentados. ¿Por qué? Volvemos con los pruritos de la época. El registro de los nichos, como se supone que era gente más humilde o más del común, se llevan, va bien por el tema económico, pagar tus derechos de sepultura, pero están muy bien documentados. En cambio, desgraciadamente, los mausoleos, lo que conocemos como mausoleos, prácticamente tenemos que recurrir a los particulares para echar mano de la historia de esos El mausoleos. mausoleo que tiene mi familia, en este caso lo tiene mi hermano, que le hemos delegado a él, pues hay 18 metidos, pero es que más de la mitad no son de la familia. Bueno, Era porque mi abuela le cobraba un dinero. Por meter. es posible. Bueno, pues eso, los mausoleos, desgraciadamente, hay que recurrir a la familia para intentar rescatar parte de la historia de Linares. Desgraciadamente. Una última pregunta. Bueno, porque va a ser la última. Hasta que no suba Paula Chato. Antes hablaba Lorenzo del tema de la máquina de consumo Sí. y el papel que juega con otras revueltas mineras, sobre todo 1917, estoy pensando en la tortilla, o 1912. El papel que juega en el elemento represivo, entre comillas, porque muy poca gente lo conoce. El papel que juega el ejército acuartelado, Sí. el ejército acuartelado en la ciudad de Linares. Porque muy pocas ciudades tienen un cuartel y además, de hecho, incide no solo en las guardias revolucionarias típicas de la minería, sino en determinados motines. Sí, pero estrictamente el ejército no ha fuerza y cuerpo de seguridad. Sí, pero actúan. Sí, hombre, claro que actúa, pero actúa directamente por orden gubernativo. Ahí tiene que ser el gobierno civil como mínimo el que le diga al ejército que actúe. El ayuntamiento o el ejército no pinta absolutamente nada. Y luego también creo que no, ese asunto no lo he notado, pero intuyo que el establecimiento de los militares dependía, era al contrario. Si había instalaciones era cuando veníamos. Sí, pero por ejemplo, en la tortilla sí tiene que ver. Claro. En la tortilla, no recuerdo si fue el 12 o el 17, así tiene un protagonismo y especial. Y en el motín de Moguta, Si es que no hay otro, si es que no hay otra fuerza, o una fuerza capaz de medio organizarse para... De hecho, se establece el cuartel de infantería en el Palacio de Zambrana. O sea, el Palacio de Zambrana se adapta para el cuartel de infantería. Está reflejado en el archivo todo el proyecto de Francisco de Paula, Casado y Gómez, y entonces tenemos a Linares un cuartel de infantería que va a actuar, que además en el motín del PAN, como tú lo has llamado, el motín del año 1898, que fue un motín muy importante, con unos disturbios, tú lo conoces, Sí, sí, has tratado ese tema en tu libro, Sí, sí. unos disturbios muy importantes es que el ejército el que actúa, no es el ejército. y a la tortilla también. Si es que para controlar a las masas no había hay policía. otra posibilidad, claro. Ya, la primera policía que podemos tener con un cierto rasgo de aparte de la Guardia Civil en los momentos de la crisis del 17 o de la Semana Trágica de Barcelona, es el ejército.
Ya hasta que no se organiza la guardia de asalto, que es una guardia muy profesionalizada para el control de las masas no las puede controlar la policía, eso no se le ocurre ni... En el año 1874, en el motivo que yo comentaba anteriormente, estaba el ayuntamiento en construcción, que tenemos ahora. Sí, claro. Y se meten dentro del ayuntamiento y hacen graves, ocasionan ahora en las propias dependencias, ocasionan muchas... En las actas municipales hay una profunda inquietud siempre por el estado del archivo, que no lo tenemos aquí abajo ni nada de eso como ahora. Hay una profunda preocupación del estado del archivo y de hecho hay algún presupuesto de imprevistos que se destina a intentar salvar los archivos. Familia, amigos, vecinos, la directora me está diciendo que cortemos. Gracias por vuestra atención y